has oído? ¿El qué? ¿Qué es eso? Ah. Ay, yo nunca he estado aquí por la noche. ¿Tú crees que nos va a matar? Antes pensaba que eras un mentiroso, un chantajista y un manipulador. Pero quién sabe. Bueno, por lo menos es guapo. De cerca es impresionante. ¿Eso es un hangar? Claro. La isla fue japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso hay tantos barcos y aviones hundidos en la costa. A Lulú le encanta bucear allí. Espera. ¿Estás segura? No. Bienvenidos a nuestro humilde centro de operaciones. ¿Tú no deberías estar en la cama? ¿Estás bien? ¿Te ha obligado a hacer algo? No, Rui mola. Quiere que robemos la tele a papá. Se va a volver loco. ¿Qué? Ya me ha dicho que tú y él, que sigues un poquito pillada. ¿Qué? ¿Era necesario otra vez? Amber, no te he hecho venir para tenderte una trampa. De hecho, tengo una propuesta. Es lo que te decía. Aprovecha cualquier excusa para el contacto físico. ¿Pero cómo se te ocurre meter a un niño en esto? ¿Por qué? Todo el mundo sabe que este trabajo no se puede hacer solo. Tú misma te has buscado una banda y has visto que no basta. Amber, si seguimos poniéndonos la zancadilla, vamos a fracasar todos. ¿Y tu aportación? Es esa sonrisa de cretino y un niño de 14 años. No seas tan dura. Yo valoro muchísimo tus aportaciones. Todo el mundo sabe que cualquier banda que se precie necesita de un jefe de protocolo y una masajista. ¿Me vas a comparar? Además del niño, que es más grande que tú, pero te lo compro, y esta sonrisa de cretino, también tengo esto. ¿Eh? ¿Os apuntáis a la banda o no? Chicos, este podría ser nuestro uniforme, ¿no? ¿De kamikazes? A ver, no quiero ser negativo, pero ¿sabíais cómo terminan los kamikazes? Perdón, ¿es aquí objetos perdidos? No. ¿Verdad, Julio? ¿Eh? No, que no. ¿Tú no deberías estar limpiando? Estábamos preparando una sorpresa para la novia. Bueno, un sorpresón, ¿no? Si he escuchado bien. Vamos a dejarnos de gilipolleces. Vais a dar el palo. Y quiero tajada. ¿Y qué puede aportar la chacha? Pues dos cositas. La primera, soy invisible. La gente hace de todo delante de mí. Cuenta secretos, discute, se tira pedos, suelta plumas de pájaro, envenena costureras, provoca tsunamis. ¿Y la segunda? Dijo que aportaba dos cositas. Y la segunda, jefe, es que como me dejéis fuera, canto la Traviata. Llevo 40 años limpiando baños y ahora quiero el mío reluciente. Qué bien me han venido hoy las cámaras de seguridad en la pista de tenis. Son muy útiles, pero como toda tecnología cometen errores. Yo no.
50 invitados, 20 trabajadores y 20 de mis hombres. Y el ladrón es uno de ellos. Soy Julio Pizarro, historiador del arte, organizador de eventos y Good Taste Consultant. Dime lo que necesitas y te devolveré la llamada. Don Julio, ¿qué tal? Soy Javier Ruiz, el camarero que tenía que haber llegado ayer. Mi abuela, la pobre, 99 años y tenía toda la ilusión de llegar a los 100 y justo ayer. Nada, que vengo directo del tanatorio y ahora me están diciendo por aquí que nadie más puede entrar en la isla. Siento muchísimo el retraso, pero que de verdad voy a tratar de llegar en algún momento. Mañana. Mañana. Bueno, como hay Dios, que llego mañana. Ya verá que yo cumplo. Bueno, después de conformar este heterogéneo grupo, ¿cómo lo haríamos? El día de la boda. Durante el baile. Es nuestra única oportunidad. Esta huella estaba en la caja fuerte y es la única que no coincide con la suya ni con la de su hija. Así que tenemos nuestro zapatito de cristal y solo nos falta encontrar nuestra Cenicienta. Mañana tendrá a su ladrón. Bien.